Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar la mente de asesinos en serie y crímenes reales. El día de hoy está con nosotros Sergio y Minor de Misiones Podcast. ¿Cómo están? Bien, Fepo, gracias nuevamente. Estamos aquí en un maratón de podcast. Así es, muchas gracias. Pero felices, la verdad, de estar nueva. Bueno, a mí es la segunda vez que estoy aquí en Criminalmente. Yo me estoy estrenando en Criminalmente. Ah, sí, tú es la segunda vez y tú te estás estrenando. Sí. Muy bien, qué bueno. No, pues me da mucho gusto. Esto va a ser lo distinto porque generalmente es 1-1, pero ahora va a ser pues historias contadas así como hacia dos personas, ¿no? Lo cual creo que va a estar bien chido. Va a estar muy bueno. Oigan, antes de empezar, por favor, sus redes sociales, plataformas y a qué se dedican. Pues bueno, estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Así nos pueden encontrar. Estamos principalmente en YouTube. Ahí es donde más nos interesa que nos sigan. También nos pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas de audio. Y las redes sociales igual, Emisiones Podcast. A mí como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y nuestro podcast se trata básicamente de encontrar y platicar los lados oscuros de la realidad, de las cosas que nos acontecen día a día. Y hay veces que la realidad supera la ficción. Supera la ficción. Sí. De hecho, a veces entiendo que tienen los extensibles, ¿no? Así es. Que son a veces esta parte oscura de la realidad. Hay cosas que no se puede decir como tan abiertamente. Exacto. Tú lo sabes. Sí. Hay No lo cosas sé. que Sí. no se pueden. Eso, bueno, esa parte es para gente que es miembro del canal de Ajá. Emisiones. Y justo es porque hay temas muy, muy sensibles que llegamos a tocar. Principalmente cuando hablamos del lado oscuro de las cosas. Hay veces que tenemos otros tópicos, pero es como lo que más, digamos que de alguna manera la gente nos ha ubicado más por el tema del lado oscuro del todo, ¿no? Y cuando tocamos estos temas, pues como llegan a ser en su mayoría cosas que sí han pasado o que muchas veces no sabemos que están pasando, Ajá. pues llegan a tocar fibras muy sensibles. Por ello hicimos esta sección para personas que son seguidores muy, muy fieles al canal, donde ya tocamos los temas sin monetización, sin nada de estas cosas, y pues se pone muy bueno y muy denso, la Y verdad. sin censura, ¿no? Por así Sin decirlo. censura. Sin censura. Sin censura. De pura casualidad, perdón, ya para entrar al tema. Ajá. ¿Tienen el lado oscuro de Disney? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Ah, bueno. Y Ok. Sí, le hace falta una segunda revisada porque han pasado Sí. cositas De últimamente. hecho, hemos hablado y- 2 veces de Disney. Ajá. Tenemos el lado oculto de Disney y el lado oscuro de Disney. Ok. Ahora quizá la verdad de Disney. La verdad de Disney. Wow. ¿Quién sabe? Ese será una buena saga, ¿eh? Sí. Hay mucho de qué hablar ahí. Bastante. Sí, vaya. Bastante. Oigan, bueno, aquí digamos que podemos hablar sin censura, pero yo lo único que le pido a la gente es que no, pues no exagere, ¿no? Claro. No exageremos con esto, sobre todo porque de repente hay personas que son más jóvenes o menos adentrados en los temas y también hay que ayudarles a poco a que se metan en esta parte del estudio de la mente criminal, Ujú. de la conversación acerca de la mente criminal, no el estudio. Claro. Sí, otra cosa. es una gran palabra estudio. Creo que no es lo Sí, que por vamos a eso hacer digo, ahorita. no. La conversación, Sí. conversación. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Yo puedo empezar? ok. ¿Sí? Yo puedo empezar, Venga, sí. Sergio. Fíjate que me gusta cómo lo estás planteando porque el caso que te voy a presentar el día de hoy sí tiene mucho que ver con esto de qué estaba pasando en la mente de esta persona. Ok. Puede ser que no sea un caso tan sanguinario o sangriento, pero está muy perturbador. Ok. No sé si lo conozcas, pero hoy les voy a hablar de Anatoly Moskvin. No lo conozco. Anatoly Moskvin. Bueno, ya se lo sabe porque ya se lo conté. Más o menos, o sea, me lo contó muy superficialmente. Sí. Entonces, Ok. sí hay muchas cosas que no sé. Anatoly es un historiador ruso. El señor llevaba muchos años estudiando la historia, pero yéndose como al lado de la muerte como tal, ¿no? Ajá. De hecho, él ha hecho varios papers y varios aportaciones a revistas muy importantes de por allá. Y ha dado declaraciones que por lo que pasó después, pues han envejecido pues muy mal. Por ejemplo, él destaca, por ejemplo, que el tema de la prohibición del estudio de las implicaciones ocultistas Ajá. de la URSS del siglo XX
él lo adjudica a que lo prohíben porque era el atractivo a la fruta prohibida, ¿no? Como el tema de el ocultismo da estos poderes que muchas veces no queremos destapar, y él decía, pues es que es la fruta prohibida, por eso la cancelan, pues no, por eso no nos dejan hablar O sea, de esto. como insinuando que es real y entonces por eso lo cancelan Ajá. y no dejan que hablemos de esto para que creamos que es falso y no existe y nada más quienes tienen información se queden con eso. Exactamente. Él tiene de hecho un texto muy famoso que se llama La Cruz sin la Víctima, que habla que él celebraba la aparición y el renacimiento de la sociedad ocultista durante la década de los 90, ahí en Rusia. Esto que te acabo de decir de la fruta prohibida fue una de sus declaraciones en el 2008. Ahí te voy a ir diciendo las fechas más o menos para que ubiquemos qué es lo que tenía este señor en su casa, Ajá. ¿no? Pero en los 90 empieza otra vez todo este revuelo al ocultismo, se empieza a renacer el tema y él lo celebra y saca este texto. Dice que el tiempo ha pasado y que afortunadamente para el bien ningún tema de investigación tiene sus restricciones ahora. Ujú. Que es como que es bueno, ¿no? Estamos hablando de algo positivo, pues, ¿no? Él en el 2020 empieza a cobrar una alta notoriedad en el poblado de Nizhny Novgorod, Ok. que es, bueno, un poblado allá de Rusia, pues, ¿no? Él comenzó a desarrollar actividades relacionadas con el estudio de los cementerios municipales, ¿no? Ajá. Él era un historiador, él era un apasionado de la lectura social de los lugares, entonces él se enfocaba en los cementerios como principal objetivo, pues encontrar las razones, los patrones, las edades, de la gente que estaba ahí enterrada. Empezar a analizar el tema de la muerte como un aspecto antropocentrista o antropológico, pues, de su misma sociedad, pues, ¿no? Él y otros colegas emplearon estadísticas y estudios acerca de todas las tumbas y todos los muertos de esa región, como para extraer pues toda esta información de la que te acabo de mencionar. Todo esto llevó a que el señor consagrara un término que es el necropólogo. Necropólogo. Necropólogo, que es como, pues ahora sí que está intrínsecamente relacionado con las aficiones al ocultismo y de la historia, pues, ¿no? Ujú. Como que empezó a crecer mucho y a ser muy notorias sus aportaciones a la antropología, pues, ¿no? Él aparte se especializó en la cultura celta y estuvo relacionado con un montón de otras como agrupaciones, como por ejemplo los luciferianos gnósticos, Ajá. pero los gnósticos. Él hacía la diferencia entre lo gnóstico y lo racional y lo de la religión. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un luciferiano y un luciferiano gnóstico? Él decía que supuestamente y eso también se aplica al satanismo, pues. Eso es lo que estaba pensando. O sea, Ujú. el luciferiano es el que cree en la existencia de Lucifer, De y Lucifer. entonces es su deidad. Y el luciferiano gnóstico sería como el satanista, que no creen en la deidad, solamente utilizan el nombre. Como terminología. Dentro del satanismo también existe el satanismo racional y el satanismo teológico, pues, ¿no? Fíjate. Sí. No, está chido, pero no lo sabía. Paréntesis aquí, ¿no? Para entender más o menos cuál era qué es lo que pensaba este señor y en qué creía, pues, ¿no? Él era de este lado del satanismo racional, que habla un poquito acerca de que usan a Satán como un símbolo de rebelión, más o menos, Ajá. ante las imposiciones de ciertas religiones, pues, ¿no? Y Digamos, casi específicamente de la Iglesia Católica. Casi, hablando de las más populares y así. Sí. De hecho, han habido casos muy interesantes de satanistas racionales que abogan ante parques y cosas así, que ponen así una estatua de alguna deidad o los 10 mandamientos, etcétera. Y ellos dicen, pues déjenos poner a nosotros también nuestra figura ahí. Nuestros 11 mandamientos, ¿por qué no? Ajá, y ese es el tema. Más que ser una corriente teológica, es más un golpe social, pues, ¿no? Así como, Claro. oye, igualdad y todo esto. Y por otra parte, el teológico, pues, sí cree en el diablo y en los sacrificios y todo esto, pues, ¿no? El satanista racional, no, pues, prácticamente son ateos socialistas, más hazte de cuenta, ¿no? Ok. Pero en el caso de este señor Anatoly, él estaba en el lado de Lucifer
de los luciferinos gnósticos, que ellos separaban la figura de Satán de la de Lucifer. Claro. Ellos no consideraban que era un ángel caído, pues. Ellos creían más bien que era como un Prometeo, pues, ¿no? Como un ser que le dio conocimiento a los seres humanos. Por ahí iba su ideología más o menos, pues, ¿no? Obviamente el señor estaba abiertamente a favor del ocultismo y de todo este rollo, pues, ¿no? De todas estas corrientes de pensamiento. Y él abogaba por la búsqueda sin los tapujos, sin los temas morales, éticos, no. Él nada más quería el conocimiento, así como tal. Y a él no le importaba cruzar a veces algunas líneas, pues, ¿no? La intención de Mosby era adquirir el conocimiento a través de lo que los propios muertos podrían decirle. Entonces, por eso él le interesaba mucho el tema de los cementerios, que hasta aquí tiene razón, ¿no? Digo... Para mí, Ajá. se me hace hiper interesante Ujú. y desde mi punto de vista, tiene toda la razón del mundo. Sí. Entonces, realmente sabía de lo que estaba hablando y lo que estudiaba, el ocultismo, la nigromancia, el conocimiento de esta entidad, no como un ángel caído ni como un antidios o dios, Ujú. sino más bien, justo como lo decías, como un Prometeo, como una entidad Ujú. que trajo el conocimiento. Sí. ¡Wow! Aquí estamos, pero pues estamos en Criminalmente Paranormal. ¿Qué habrá hecho este señor entonces? Eso estoy esperando. Estoy ¿En esperando dónde así se de... desvía? Pues, ¿no? Pam, pam, pam. Ok. Este señor, además de todo lo que te acabo de decir, era profesor de la Universidad Pública de Moscú. Ok. Hablaba 13 idiomas. ¿13? Entre ellos el español, el latín. Sí, o sea, estamos hablando de un señor que Súper preparado. estaba muy, muy preparado. Por todo esto, en el 2011, fue como... Estuvo muy raro porque dentro del pueblo que me niego a volver a decir el nombre porque no sé ruso, pues. Ajá. Pero en este mismo pueblo, donde él estaba haciendo sus estudios, en el 2011 la policía comenzó a reportar un montón de incidentes en el mismo cementerio. Ok. Como allanamientos, estaba todo roto, algunas tumbas estaban abiertas. Entonces llaman a este señor para ver, oye, ¿qué está pasando? O sea, tú que estás aquí la mayoría del tiempo, porque él más o menos su rutina era de estar 10 horas ahí. En el cementerio. En el cementerio, investigando, trabajando. Bueno, es lo que él decía, Sí. pues. Y lo llaman y le dicen, oye, ¿qué puede estar pasando? O sea, ni siquiera lo culpaban a él, porque como te digo, era una persona muy respetable. Ajá. Entonces, de repente él decía, nada, no sé qué está pasando. Algunos familiares de los mismos fallecidos habían denunciado que las tumbas habían sido Profanadas. tanto profanadas como perturbadas, mancilladas y de todo, pues, ¿no? Es algo muy extraño porque nadie se imaginaba que al ir al domicilio de Anatoly Mosby encontraran lo que encontraron, pues, ¿no? Abrieron la puerta un día que dijeron, oye, pues no está este señor, pues vamos a aprovechar porque ya está muy raro, ya pasó mucho tiempo. Dime. O sea, no había una investigación en su contra, sino como que No. vecinos... Querían como colaborar con él porque él era el que estaba estudiando estos cementerios. Ajá. Y de repente, pues, pero obviamente después de Faltó. 6 meses de investigación y que él decía, no, yo no sé. Pues como que les empezó a llamar la atención a la policía y fueron a su domicilio a un allanamiento, pues, ¿no? Ajá. Pues en el lugar encontraron, y no sé si pongas fotos. Sí. Vamos a tratar de ver las fotos. 29 cadáveres de niñas, así, regados en toda la sala. Y específicamente niñas. Y de niñas específicamente, pero no nada más eso. Estaban todas vestidas con un recubrimiento de cera como si fueran muñecas. Y estaban vestidas e incluso estaban maquilladas. Era una preparación casi de momias, pues, ¿no? Y todas estaban sentadas, preparadas. Algunas que estaban sentaditas en el sillón, otras que estaban así en el piso. Como la casa de cera. Como tal cual No la casa de manches. cera. Entonces, obviamente ven esto y dicen, primero ven a las muñecas y dicen, qué extraño, ¿no? Pero una checadita más y vieron que adentro de estas muñecas estaban los cadáveres de las personas. Entonces, ahí fue cuando empezó toda la investigación con este señor. Ajá.
Según el mismo profesor ruso, Anatoly, su fascinación por los cadáveres, todo el tema de la muerte y de los cementerios había tenido una fecha concreta y unos orígenes bien, bien marcados, pues, ¿no? Que fueron cuando él tenía 11 años, en el 1979. Él venía de su casa, de su colegio, un día normal completamente, y de repente se encuentra con que hay un funeral de una niña de 12 años, de su misma escuela. Dice que pues él no quería ir, pues porque de entrada tienes 11 años, no entiendes el concepto de la muerte, es complicado y pues sus papás lo obligan a asistir a este funeral, por respeto, por lo que tú quieras, pues, ¿no? En ese momento, uno de los adultos que llevaban el ataúd lo forzaron, le agarraron la cabeza a Anatoly y le dijeron, Mira. dale un beso. Ah. Dale un beso. O sea, como para Ajá, despedirte, Yo no sé cuál haya sido la situación exacta, pero me puedo imaginar que él, al ser un niño, llegando de la escuela, está cansado, quiere, no sé, jugar o algo así, y lo obligan a ir a un lugar, lo obligan a ir a misa, que a lo mejor él pensaba algo así, lo obligan a ir A un funeral. y dentro de su resistencia y dentro también de las buenas intenciones, puede ser de este adulto, de oye, despídete, lo obligan a darle un beso a la joven, al cadáver de la niña, pues, ¿no? Él dice, la besé una vez, pero luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así, él mismo lo relataba en una revista que se llama precisamente La Necrología. Esta entrevista, esto que cuenta, ni siquiera fue cuando lo descubrieron. Esto ya lo estaba diciendo él en revistas, en entrevistas y todo. Y es lo que te digo, hay muchas estas aportaciones que había hecho, de repente habían tomado un giro de 180 grados, pues, ¿no? Podemos hablar que esta persona probablemente era un necrófilo. Es que ahí te va. Probablemente. A ver, ¿qué es un necrófilo? Una persona Pues que tiene una atracción sexual por Un cadáver. los cadáveres. Ujú. Es que es una línea delgada. Sí, claro, porque si le quito la parte sexual, entonces sí, pero no sé todavía qué pasa en la historia. Ajá, es Ajá. que obviamente es obvio que las conclusiones puedan llegar a, pues, le atraía, ¿sabes? Pero no. Pero no había un acto sexual. Ahí les va. ¿O sí? Les va. A ver. Dice que lo que a él le marcó no fue que lo hayan obligado a besar al cadáver, sino que la reacción de la mamá de la niña, Ajá. y aquí voy a citar un poquito, dice, la madre de la pequeña, de luto, me puso un anillo de bodas en la mano, antes de ponérselo también a ella. O sea, como que se lo puso al cadávercito y luego se lo puso a Anatoly. Así, según el Anatoly relata, el historiador quedó simbólicamente casado con la recién fallecida. Y él habla de un matrimonio. O sea, él dice, mi matrimonio con Natacha fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Desde ahí empezó, 11 años tenía. Entonces como que él empezó a tener esta fascinación por estos símbolos, esto específicamente con la muerte, pues, Claro, ¿no? claro. Si te fijas, aquí hubo dos adultos que a lo mejor con buenas intenciones crearon un pensamiento que llegó a ser muy radical, ¿no? Sí, se desvió el pensamiento de lo normalizado. Sí. Por ejemplo, el artículo de la necrología fue publicado a finales de la década de los 2000. Ajá. A este señor lo agarran en el 2011. Entonces, fíjate, más o menos 11 años de diferencia. Durante esos mismos 10 años que estuvo desde la publicación de esa revista hasta que lo agarran, más o menos se estima que desde ahí empezó este señor a tener este comportamiento. Anatoly Mosvin, él vivía con sus padres a los 45 años todavía. Como él mismo declararía unos años después a la policía, se mantenía virgen y no había tenido ninguna pareja sentimental al considerarse a sí mismo como asexual. Que es también un rasgo de la necrofilia, pues, ¿no? Que, bueno, es que a ellos lo que les gusta son los muertos. Entonces, realmente cuánta probabilidad hay de que una persona que le gusten los muertos tenga acceso a muertos.
Entonces, Sí. muchas de las personas que tienen a lo mejor esa orientación sexual Tienen abstinencia. tienen abstinencia y se pueden autodenominar como asexuales. Ajá. Probablemente es algo que le estaba pasando a él. Dice que cuando la policía le descubrió los 29 cadáveres, estaban todos, como les comentaba ahorita y que ya vimos las fotos, estaban todos como muñecas de porcelana. Estaban eran una decoración, pues, ¿no? Acudieron a interrogar a los padres de Anatoly también. Y estos, durante todo el interrogatorio, alegaron que desconocían el origen macabro de esas figuras, güey. O sea, ellos creían Que eran muñecas que que eran compraban, muñecas, ¿no? que, bueno, dice, es que, bueno, nuestro hijo sabemos cómo es muy obsesionado, es muy inteligente, les digo, 13 idiomas, maestro, como que ellos creyeron que era su hobby. Y es algo extraño porque, pues, debió oler a algo, ¿no? O sea, ¿Quién sabe? A lo mejor sí las preparaba muy bien para limpiarlas, por eso trabajaba tanto tiempo y ese recubrimiento a lo mejor evitaba en su Ujú. totalidad el olor, quizá. quizá, y es muy probable porque él, al tener estos conocimientos, pues, de la muerte, obviamente había pasado muchos años estudiando procesos de momificación. Entonces, Claro. el señor sabía hacer estas cosas. Pero bueno, sus papás de verdad, a mí se me hace muy raro porque ellos dicen, pues es que ya sabíamos que nuestro hijo tenía una personalidad medio bizarra, medio rara, medio raro. así. Entonces no les extrañó que tuviera 29 muñecas. O sea, ya se sabía que cómo estaba de su mente, pues de alguna manera. Sí, o sea, es que no sé, yo no sé cómo era a lo mejor el cuarto de Albert Einstein, a lo mejor y era... Exactamente eso te iba a decir. Ujú, O sea, ojo con esto, porque el que era sumamente inteligente, el que es un genio, es Anatoly. Entonces, desde esta perspectiva, si tú de repente conoces a un genio que sabes que habla 13 idiomas, maestro, etcétera, y notas algo hiper raro, como que, voy a decir una tontería, ujú. que junta muñecos de todo lo que tenga que ver con la marca de un refresco. Hay gente Ujú. que hace eso. Sí. Entonces, pues si dices, está raro, pero en su mundo no. No, y aparte es un entendimiento extraño, pues a lo mejor tienen algunos procesos cognitivos que no entendemos, pues gustos, no sé. Yo por ese lado puedo entender un poco a los padres. Fíjate, de verdad, sí. O sea, se puede entender un poco a los Ajá. padres porque es como poco a poco. Primero es una muñeca, luego otra. Exacto. Él ya es diferente porque es muy inteligente. Yo en una fiesta conocí a una persona y además no se me hizo como, ay, qué loco, pero nada más. Este cuate, que además, no sé ahora en este momento, pero esta persona tenía una carrera súper prometedora en la industria de la publicidad. Mm. Director de arte, específicamente. Es un director de arte de una empresa grandísima en aquel entonces. Y esta persona le gustaba comprar muñecas raras. Y yo así como que dije, muñecas, te imaginas una muñeca de porcelana, etcétera, etcétera. Sí. Y ese día había comprado una muñeca, que no sé cuánto le habrá costado. Era como un bebé de porcelana. La verdad estaba de esos que están así, que hasta parecen muy humanos. Mm. Y un brazo, era un brazo momificado de un bebé real. ¿Qué? Ese era el muñeco. ¿Dónde compras eso? Ajá. No güey? tengo la menor idea. Yo lo vi en una fiesta, lo acabé de comprar porque fue en su casa. Tenía un montón de muñecos raros. Pero ese era el más raro, ¿no? Me imagino. Claro, ese era el más Oh. raro. Supongo que era de un o algo así, porque era un muñeco chiquito. A la vez. Pero ¿Y tú que lo viste, más o menos, te puedes imaginar de dónde viene ese muñeco? no tengo ni la menor idea. Pero sí tengo un amigo que este amigo, pasa nada, voy a decir su nombre, no voy a decir su apellido. David. Él fue el que me llevó a esa fiesta. Él fue el que me presentó a todas las personas. Él fue el que me dijo, ven a ver esto. O sea, y entonces este cuate me contó como esas cosas, ¿no? Me gustan estos muñecos y bla, bla, bla. Y es una cosa así súper chida. Y vimos varios muñecos y fue así como que, órale. O sea, la neta sí está padre, ¿me entiendes? Está interesante. Sí. Pero ahorita que estás contando esta historia, es ese momento en que dices, chihuahuas, ¿qué tanto es tantito? ¿En qué ¿Qué momento tanto es tantito, güey? ya se curvó demasiado la realidad, ¿no? Ujú, ujú. Y no te darías cuenta. O sea, tú desde tu mundo, ¿en qué momento te darías cuenta de que ya estás en la normalidad?
Sí, o sea, quizás, digo... Además, tan sumergido, o sea, digo, seguramente una persona muy solitaria, que Ujú. pasaba mucho tiempo en sus pensamientos, en sus cosas, encerrado, no se da cuenta de lo que hay fuera. De repente pierdes lo que es la Sí. realidad. Pierdes el sentido de la realidad. Y es muy probable que nosotros tres tengamos aficiones así. O sea, digo... ¿Se imaginan que no hayan cámaras ni nada y somos así tres, No, es que de entrada, creemos que hay un mundo allá de afuera? o sea, de entrada el pensar, que yo también lo pienso, pero el pensar que un muñequito de un bebé con un bracito momificado es algo cool, ya es, puede que haya gente que diga, wow, wow. ¿Verdad que de inmediato piensas, ay, qué cool? Ajá. Pero yo sí, o por ejemplo, no sé, cuando de repente... Por hay lo una- raro, lo extraño. Que vas a una Sí. casa como de medio destruidona, una exploración urbana y dices, qué bonito lugar. Sí. La gente no diría qué bonito lugar. Dirían, O qué sea, miedo. qué miedo, ¿no? Es más, se los pongo así. ¿Alguna vez han entrado a la oficina de un doctor? Ujú. Por ejemplo, y ocurre mucho, bueno, creo, es lo que he visto, con ginecólogos o ginecólogas. Y cuando entras tienen los frascos con los productos no nacidos en líquido. ¿Nunca los han visto? No me ha tocado. No, a mí tampoco me ha tocado. verdad no me ha tocado. ¿Neta? O sea, lo he visto, pero no hay. Ah, bueno, es que yo tengo familiares que se dedican a eso, entonces me acuerdo de chiquito que para mí era así como del terror. Habían ahí No, pues claro. frascos Claro, con güey. eso. Es más, ni siquiera sé si sea algo legal, pero sé que muchos Creo que doctores sí lo tienen. es, pero tienen que Debe ser, ¿no? Ajá. Ciertos estados, probablemente. No, creo que ¿No? tiene que haber ahí. Son como donaciones que hacen, algo así, Mm. porque nadie lo reclama al final. Es que, de verdad, y tienes razón. ¿En qué momento ya te saliste de la realidad, no? Ujú. De la ¿Cómo? normalidad, más bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la normalidad. Ujú. Exacto, la normalidad. Hay una persona que vendió una lámpara de piel humana. También Sí. la persona que pierde su pierna y dice, no la tiren, dénmela. Mm. Y hace una obra de arte con su pierna y la vende. La lámpara esta de la Segunda Guerra Mundial. También Sí. el que hizo tacos con la pierna amputada y se la dio de comer a sus amigos, conscientemente sabían que iban a comer. Como cotorreo, ¿Te pues. acuerdas de aquella noticia? Bueno, resultó ser falsa, pero no se me hizo tan descabellada. ¿Cuál? Que hablaban de un restaurante japonés. ¿El del pozole de No. Infante? Que la gente podía comer carne humana de manera legal. Sí. Y y preguntaban, pues, ¿cómo es posible eso? Y bueno, lo que decía la nota era que eran personas que, previo a morir, como dejar como un seguro a sus familiares, decían que donaban su cuerpo. Bueno, no lo donaban, lo vendían. Mm. Y por una cierta cantidad que se les iba a dar a sus familias, pues su cuerpo iba a ser utilizado para alimentar a otras personas. Es un restaurante como digamos, muy exclusivo, muy caro en sí. Pero es un mito, ¿no? No, al final fue falso. O sea, fue Pues una no lo noticia- veo nada. No lo veo tan descabellado. Ajá. Y supuestamente esto iba a ser en Japón. ¿Te digo Entonces- algo? Ajá. Yo creo que es posible que, o sea, es un mito, pero exista ilegalmente. De manera clandestina, Ah, yo creo que sí. 100%. 100%. Sí. ¿Qué Es que pinche raro. debe haber negocios. O sea, ¿en qué momento conscientemente, así como de vamos a comer la carne de otra persona, aunque tú digas, sí, cómete mi carne, ¿no? Y digamos, órale, va, ¿no? O sea, ¿en qué momento un grupo de personas o una persona dice, voy a ir a un restaurante legal a comer Qué locura. carne humana? Qué locura. O sea, así de, ¿me trae el menú? Mm. ¿Qué onda? Dice Juan, dice Sí. Marcos. Hamburguesa de Juan. ¿Cómo llegas a ser mesero de un restaurante así? O sea, es como de, en serio, la curva de la normalidad. Yo creo que en el momento en el que la cruzas y cada vez te vas alejando más de esa línea, Creo que es muy fácil. llega un momento, exacto, es muy fácil, y llega un momento en que ya no ves la Es línea. como cuando no te das cuenta que te estás comiendo a una vaca. Ándale. Es como cuando dejas de ser consciente de eso. De que esto que estás comiendo alguna vez estuvo vivo. O sea, también. estás comiendo una hamburguesa. En tu mente te la estás comiendo, todo normal. Pero no dimensionas el hecho que eso estuvo vivo, que a lo mejor sufrió mucho. ¿Sabes? Todo el contexto de eso que Neta, estás tienes comiendo. toda la razón. Es como cuando te comes de esta empresa famosísima de comida rápida y dices, sí, quiero crujipollo, ¿no? O receta secreta. Y te lo estás comiendo, pero 2 días antes ibas manejando y estaba uno de estos trailers con
una caja sobre otra, sobre otra, sobre otra, y van defecando una encima de la otra, y ves a la pobre gallina hasta abajo, el pollo así, que no lo quieres ni voltear a ver, el olor, el sufrimiento, horrible, pero cuando te estás comiendo la hamburguesa o la pieza, Se convierte en otra cosa para se tu convierte realidad. en otra Sí. cosa para tu realidad. Changos, ya no tengo hambre. Y mira, por ejemplo, fíjate que eso está curioso, todo lo que estamos diciendo, porque de alguna manera Mosvin sí sabía lo que estaba haciendo. Claro. Porque, según él mismo explicó mientras estaba detenido, él aprovechaba cuando sus papás no estaban, porque sus papás cada mes de agosto se iban todo el verano. Y allá, por ejemplo, en Europa se usa mucho esto del verano, y son 2 meses en los que no pasa nada, pues, ¿no? Y es vacaciones, pues, ¿no? Entonces sus papás se iban 2 meses, y en ese momento es el que él aprovechaba para hacer esto. Entonces, por eso digo, de alguna manera sí él sabía que era malo lo que estaba haciendo, pues, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, pero ahorita que termines. Sale. Un mes. Bueno, les voy a platicar más o menos mejor de cuál era el proceso para transformar estos cadáveres a muñecas, Ok. pues, ¿no? Él, como les platicaba ahorita, Anatoly, él sabía perfectamente la ciencia de la muerte. Él sabía las etapas y todo. Entonces, él sabía perfectamente cómo maquillar y cómo momificar a estos cadáveres para que duraran más, ¿no? O sea, Ajá. él las vestía aparte de esto de la momificación, de que las disecaba, etcétera. Él las vestía con ropas de tallajes infantiles, medias y botas altas para dar la sensación visual de que en realidad eran muñecas. O sea, como que siempre estaban de puntitas también. Además, algunas de ellas las maquillaba con un pintalabios rojo que usaba para todas las muñecas, pues, ¿no? Las fotos están impresionantes. No manches, tengo que ver eso. Impresionantes. Porque, pues, ok, era un genio, pero no era un artista el señor. O sea, no estaban muy bonitas, ¿sabes? Ok. Estaban medio bizarrones. Oh, Dios mío. No puede ser. Sí, güey. Mira, me salen otras cosas, pero... Ujú. Sí, güey. ¡No! Que mira, todo en teoría, pues sí funciona, pues, ¿no? Ahorita que estamos diciendo, ay, pues es un hobby, medio bizarro, no sé qué, mi hijo, jajaja. Oye, pero esto es lo que tenía el señor. Y Es que- esto es lo que sus papás consideraron que era un hobby y que estaba bien. Parecen muñecas. Ok, ok. Te voy a decir honestamente, Ujú. digo, si hubiera esto yo, diría, pues es una muñeca fea. Sí. Pero Pare- cuando me dices que dentro hay Hasta un piñata cadáver, parece. piñata. Ajá. Pero cuando me dices que dentro hay un cadáver, verde. Cambia completamente el tema, güey. Sí. Obviamente había muchos más detalles de los que él también vestía y acomodaba porque tenían sus nombres. O sea, él conocía la historia de cada una de las personas que estaban ahí, él momificando, pues, ¿no? Ajá. Ahí había algunas que incluso dentro así como de las costillas de la caja torácica les metía una cajita de música. Como para que también tuvieran esa vocecita. O sea, estaba... Ay, Hacía sus trabajos Sí duros, estaba pues, convirtiendo ¿no? las muñecas. O sea, sí les daba como una vida y una personalidad, ¿no? Y es que por allá va. Más o menos eso es lo que él estaba pensando. Ok. O sea, aparte de esto, pues el historiador llegaba a organizar pues supuestas fiestas del té, en donde sentaba a todas wow. y él se ponía y platicaba con ellas y las trataba muy bien. Que eso es a lo que les decía ahorita. Parece o sea, una película de terror esto. Sí. Parece una película de terror. Y es una línea muy delgada, porque él las está cuidando, ¿sabes? Es lo que él decía. Ahí les voy a decir, bueno, estas eran 29 las que encontraron, No manches. pero se estima que eran 150 las tumbas que él había profanado y de las cuales a lo mejor los restos no eran lo suficientemente completos o bueno, capaces, pues, para su proceso de Y como experimentación. las momias de Nazca las utilizaba piezas de otras, ¿no? A lo mejor. Completar. Hay posiblemente. hay un testimonio bien duro Ajá. de una de las madres de estas muñecas, pues, ¿no? Era del cuerpo que más había pasado tiempo con Anatoly. Era el cuerpo de la Olga Chardinova. Ajá. Ella, que había fallecido en el 2002,
había sido raptado por el profesor, pues, ¿no? Por Anatoly, güey. Espérame. ¿Cómo que había sido raptada? Ya el cadáver. Ah. Ya Ok, el cadáver, ok. ya el cadáver, ya el Sí, cadáver. dije, no manches, yo tengo más preguntas. Sí. Bueno, Es la chica esta rubia. Sí, la que es la imagen más famosa, amigo. Sí, supongo. Supongo yo también, ¿eh? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero si no, pues, ni modo, ¿verdad? Pues sí. La historia de ella es que cuando ella apenas tenía 10 años, ella dijo, pues, oye, pues ya soy muy mayor para cruzar la calle. Entonces ella intenta cruzar la calle y otra manches. persona la secuestra. Y la tortura y por una persona que abusaba de sustancias, la torturan y acaban con la vida de la pequeña Olga. Esta es la historia más o menos de ella, pues, ¿no? Lo que dice la señora Natalia, que es la mamá de Olga, dice, esta señora la tuvo 9 años y yo la tuve 10 años nada más. O sea, ya casi cumplía la edad con Anatoly. De vida. Que lo que había durado de vida y lo que había durado con sus padres, pues, ¿no? Y era algo que a ella le dolía mucho. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible? Pues, ¿no? Yo que lloro a mi hija todas las noches, mi pequeña hija de 10 años resultó que estaba con un señor en un sofá en un departamento durante 9 años. A ella la destruyó este dato, pues, ¿no? Dice que en el juicio el señor Anatoly se le acercó y dice que sencillamente ella se quedó plantada con la boca abierta y que después de eso miró a los padres de Anatoly y vio que los papás estaban sollozando y estaban muy tristes, los papás de Anatoly, pues, ¿no? Ella trataba como de comprender que pues era su madre, pues, ¿no? Pero dice ella, en lo más hondo de mi corazón, no puedo creer que tanto su madre como su padre no supieran nada de esto. Solo hay que mirar las fotografías que tomó la policía en la casa para darse cuenta de lo que estaba pasando, pues, ¿no? Yo la tuve 10 años y él 9, concluía. Se me hizo bien duro, pues, ¿no? Pero bueno, para ir finalizando de este casito, les voy a platicar la sentencia que le dieron al señor Mosby, pues, ¿no? Él, durante el juicio celebrado en el 2013, lo intentaron procesar como no competente mental, pues, ¿no? Para que pudiera durar menos tiempo, etcétera, pues, ¿no? En un centro psiquiátrico. Lograron conseguir eso. Lograron conseguir que el señor no fuera a prisión directa, sino a un centro psiquiátrico. Ajá. Ahí duró algunos años, cuando después se dieron cuenta que el señor pues estaba bien y lo pasaron a la cárcel normal. Sin embargo, esta sentencia no les gustó mucho porque ya dentro de la cárcel él ya tenía un plazo fijo en el que podía después salir. Ajá. Y pues decían, oye, pues no, déjenlo en el centro psiquiátrico. ¿Por qué? Porque si no el señor va a ir y va a volver a hacer lo mismo, pues, ¿no? Dice, de hecho, el papá de Olga, nuestras leyes son demasiado blandas. El castigo debe ir de alguna manera en consonancia con lo que ha hecho la persona. Y este hombre descansará en su clínica hasta que, tememos, digan que está curado y le dejen volver a su cementerio. Ojalá me lo hubiera encontrado junto a la tumba de Olga, pero si hubiese hecho algo, lo que tendría que haber hecho, ahora sería yo quien estaría en la cárcel, dice. Como que el señor sí estaba muy, muy enojado. Claro. Fíjate Claro. que dentro de esta polémica y de este juicio, el señor Anatoly Mosby decía, y esto dándole un poquito la razón al padre de Olga, él decía que deberían de refundirlo en la cárcel, pues, ¿no? Y que ahí se quedara. ¿Por qué? Porque el señor, cuando le dan la sentencia, él dice, no las entierren muy hondo, que en el momento en el que salga voy a volver por ellas. ¿Será cierto eso? Porque después dice, ustedes abandonaron a sus hijas. Yo las he traído a casa y les he dado calor y amor. Él, No, sí está desquiciado. él, dentro de todos sus estudios de Ajá. la muerte, él creía fielmente que la ciencia iba a poder regresar la vida a los muertos. Entonces él, lo que estaba haciendo con estas muñecas, según su teoría, era que esas muñecas
esos cuerpos iban a necesitar estar bien para cuando pudieran revivirlas, pues. Entonces él creía que estaba haciendo las cosas ¿Y bien. cómo las iba a revivir? O sea, No, él estaba confiando Que la que ciencia... la iba a ciencia, avanzar. con- con ciencia. galvanismo o algo así. A lo mejor, quién sabe. Tipo De- Frankenstein. es que bueno, recordemos que este señor era un señor historiador, un señor pues, de ciencia, un poco estudiado. Sí. Entonces yo creo que él combinando teorías científicas con teorías ocultistas, Ujú. dijo, es que tarde o temprano el ser humano va a poder dar con la solución. Es que sí, de hecho, desde de inicio se me hace esa parte porque muy, muy rara, porque seguramente sí estaba empapado como que con este tipo de novelas, o incluso el galvanismo como tal, o sea, el hecho de querer revivir a los muertos con electricidad Ujú, y experimentar con eso. ujú. Porque, pues, bien dijiste que él sí estaba muy metido en los temas, o Estaba sea, muy metido, ¿eh? Sí, ¿Qué- no, qué pasa, Pepe? es, ¿Qué es pasa? que A ver. así me quema. A ver, A ver, esta persona es más inteligente que todos los demás. Esta persona estaba haciendo o sea, hay que separar Sí. la locura ujú. de la persona inteligente. ¿Ok? Esta persona, ¿cuántos años se pasó en cárcel? Alrededor de unos 10, 15 más o menos. 10, 15. Ujú. Bueno, Esta- esa es la sentencia. El señor todavía está ahorita en la cárcel. Todavía está en la cárcel. Ujú. A ver, esta persona sí era más inteligente que el resto de la mayoría de las personas en el mundo, ¿cierto? Ajá. Estaba más preparada. Como está loco, entonces como que ya, todo lo que diga, todo lo que haga, a la basura. Pero, cierto, la ciencia puede llegar un momento Ujú. en el que puede traer de vuelta, o sea, regresarte a la vida, de alguna forma. Es por eso que quise, uno, traerte este caso porque yo sabía que, Me te iba, encanta. que te iba a detonar algo Me ahí. encantó. Y dos, introducir al Señor como lo que era, ¿no? O sea, un estudioso, una persona que creía de verdad, que no le daba miedo, pues, cruzar estas líneas, ¿no? Y es que justamente eso, cruzar la línea, es lo que te quería preguntar, por ejemplo, a ti, Sergio. Esta persona Ujú. tenía esta idea. Y entonces en su cabeza estaba tratando quizá de divertirse y preservar los cuerpos, Ujú. ¿cierto? Lo cual está dejando de lado la ciencia ficción o la ciencia de futuro, porque pues ya podemos traer de regreso a la vida cuando una persona fallece en ciertas circunstancias en un lapso de tiempo específico, Claro. ¿no? O sea, hasta aquí, más allá, no Pues, se puede, ¿no? ajá, O sea, ya no hasta se lo que supone. conocemos no se puede. Hasta donde conocemos, pero sería posible. Si mantenemos el cerebro vivo, bla, 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 Hay bla, muchas bla. condiciones. Hay muchas ¿sabe? condiciones. Hasta cierto punto, digamos que tenía en su cabeza, en su anormalidad que se estiró, Ujú. había algo detrás. O sea, sólido, Ujú. por así decirlo. Ahora la pregunta es la siguiente. Pensando en que no estamos todavía en ese futuro y que reconocemos que a partir de que una persona o un ser vivo fallece, el cuerpo no es la persona. El cuerpo no es la persona, es como en este caso es una muñeca. Ujú. Es una muñeca. Así como un doctor puede tener, o doctora, puede tener ahí los productos, y eso no es una persona, es un pedazo de carne. Ujú. Digo, no lo digo en mala onda. No, es que tienes No lo razón. digo en mala de onda. hecho, bueno, es que es verdad eso. ¿no? Es verdad, es feo, pero es verdad. Sí, y fíjate que hay personas que pueden asegurarte que el ser humano es ser humano desde que empezó a honrar a sus muertos. Mira, ok, a eso voy. Yo Pero, no pero, sé si creer eso. pero ¿eh? no al cuerpo, ¿sí? No al cuerpo. Ahora, Ajá, sí. ahora, tú, Sergio, ¿tú crees, independientemente de si de haber estado en el hospital psiquiátrico Ujú. o en prisión, ¿tú crees que 10, 15 años es poco o es mucho? A mí se me hace que es poco. ¿Sí? Es que estás a un paso de o sea, si ya, digamos, te Uy, quitan, es que está difícil. te quitan ¿eh? el acceso o bueno, dejas de tener el acceso a esos cuerpos, ¿qué es lo que sigue? Pero no podemos, otra vez es que no podemos Ujú. predecir qué va a pasar en el futuro. Yo creo, Es de que ¿qué verdad, tan grave es la falta? es eso. Ese es bro. el tema. Porque la Uy. otra pregunta es, o sea, él profanaba los cuerpos, se los robaba, Ujú. ¿cierto? Que básicamente como sociedad ya como que... Ya está, Ahí ya está. es ilegal, ¿no? Sí, ya De es entrada. ilegal. No, bueno, es ilegal y además es como grosero, es inmoral, es
O sea, sí está feo por donde lo quieras ver. Aún así, no creo que deba ser juzgado como una falta tan grave como quitarle la vida a otra persona. O en su dado caso, no sé si decir la palabra, pero pues, Dilo. violar los cadáveres. Eso yo Pero creo no que lo es- hacía. Exactamente. O sea, exactamente. Él las cuidaba, todo lo contrario. Exacto. Pero entonces el dilema moral es... El compás ahí está así dando vueltas. Porque, Sí, porque debiera ser... Yo pienso que debiera ser tratado como una enfermedad mental, lo que él tenía, que eso tiene, Ah, sin importar si es en un año ya está bien o en 50. O sea, sino tratar la enfermedad. O sea, Sí. entiendo que es grave wow. porque es horrible. Sí. O sea, hasta pensarlo, ver las fotografías, pensar que fuera un familiar tuyo, verde. O sea, es diferente. Pero aún así, la falta para la justicia ciega no me parece tan grave. Hay por ahí un caso, de hecho, cuando Sergio me platicó un poco, o sea, brevemente de esto, Ajá. yo le había contado antes de un caso que hubo hace un montón. No lo voy a contar así a profundidad porque igual no lo traigo preparado, pero Ajá. es de dos hombres que son irlandeses de nombre William, los dos. Uno es William Burke, William Hare. Ajá. No sé si lo has escuchado. Pero ellos empezaron a justamente hacer pues la extracción de cuerpos de los cementerios primero para vendérselo a universidades. Ah. Empezaron así. Ajá. Pero con el tiempo, la demanda de estos cuerpos para mostrarlo en las universidades de medicina, pues empezó a ser más y les empezaban a pagar más. Y además les pedían más especificaciones con los cuerpos. O sea, les decían, no, es que me trajiste a alguien muy anciano, este ya estaba muy enfermo cuando murió, Algo mal esas universidades, ¿eh? Sí, Qué poquísimo. obviamente o sea, la persona que les estaba pidiendo estas cosas, pues también estaba pues súper mal, ¿no? Pero era un doctor que les estaba pues pagando todos estos, pues todos los cuerpos que ellos les vendían. Entonces ellos se ven presionados a... A tener que... Un mejor producto, ¿no? necesitaban buscar productos Chispas. específicos. Entonces lo primero que empiezan a hacer es meterse a las cantinas, emborrachar mujeres. En su mayoría eran prostitutas. Las subían, ya al momento que les pedían el servicio, las mataban y las llevaban para allá. Las tenían que asfixiar en su mayoría también para no dañar el cuerpo. Entonces mataron como a 20, 16 personas. Entre esos números andaba. Y pasan un montón de años. Bueno, porque uno de ellos escapa. Al final, obviamente los agarran. Pero uno de ellos escapa. Entonces no se sabe qué pasó con el paradero. Pero la otra persona lo condenan a muerte. Y a esa persona, no me acuerdo si era William Hare, su cuerpo es el cadáver más lucrativo de la historia. Porque lo vendieron a un museo y lo exhiben y cobraban por ir a verlo. ¿Ya ves? Eso es a lo que voy. O sea, ellos sí son criminales, pero cuando... Creo que Cuando- ahí estaba la cuando- línea. Estaba en la línea. Ajá. Pero cuando ya lo señalamos y ven... O sea, están profanando su cuerpo. Están Ah, haciendo pero lo es es un mismo crimen que por lo que lo juzgaron. Bueno, no lo mismo, porque ellos sí No, y terminaron además, asesinando. pues. lucrativamente, no, también, porque lo condenan a muerte. También lo Ah, están sí, asesinando. cierto. Y también están lucrando con su cuerpo. Y también lo exhiben. Pero no es eso justicia. Esa es la Ay, cuestión. Es que sí es un tema. Eso es lo que te tema, decía. es un tema. Por eso aquí, Ajá. 15 años en prisión y no en un hospital psiquiátrico, es como de... Creo que se equivocaron bien fuerte. No por la cantidad de tiempo, sino porque no están atacando el problema, Ujú, que es la enfermedad mental. La desviación de la realidad. ujú. Y lo están tratando como si hubiese cometido el crimen. Pero el crimen, si existía, como en el caso de la niña, ya había sido No, procesado, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, él no hizo eso. Enjuiciado. pues. Exacto. O sea, él... Es que fíjate la oración. Ajá. Él nomás se llevó el cadáver. es que está es que horrible no lo que más. hizo. Horrible. Yo Sí. digo, obviamente sigue siendo un crimen y sigue siendo algo terrible. Pero en comparación con lo que acabas de contar con estas personas, No, pues que son en efecto unos demonios. dices... como que la balanza se desequilibró bastante. Pero luego también porque piensas... nos parece ok, grotesco. Ellos los vendían Ajá. y él hacía muñecas con ellos. Entonces como que dices, ok. Pienso yo que, por ejemplo, en estos casos es como el crimen organizado. Ajá.
En el de los Williams. Sí. Sí, pues sí, era un crimen organizado. Es como crimen, pero en el caso de este señor era más como una enfermedad psicológica. Sí, porque él estaba ahí solo haciéndolo. Y estaba obsesionado con algo. Obsesionado, Y claro. Y ellos estaban pues también obsesionados, pero con el dinero. Ujú. Claro, pero es que además te nubla la visión porque es grotesco lo que hace esta persona. Sí. Pero eso, Sí. eso lo hace... Es como más choqueante, pues. El otro Sí. es fácil, es como que, oye, pues o sea, asesinaste, sí. Ah, pues ya, pum, condena por asesinato. Pero este señor te choquea el entrar y toda esa sala. Pero yo creo que con un análisis dices, ay, es que no está bien tampoco, pues. No, O sea, no está bien. No está bien para nada, pero no debiera ser tratado como... ¿Tú crees que esa persona, bueno, Anatoly Mosvin tenía alguna tendencia a escalar su crimen? Lamentablemente creo que sí. Y en eso creo que tiene razón Minor. Ujú. Lamentablemente creo que sí. Ok. Fíjate que qué curioso porque, no sé, digo, tratarlo como una enfermedad mental, y curarlo, ¿no? Pues el señor tiene 30 años dedicándose a la muerte y haciendo aportaciones a la ciencia con respecto a la muerte y o sea, es un caso, no es fácil. Pues. Yo creo que es el caso más complejo de hablar o sea, sin... No quiero tomar una postura, por supuesto. No, yo tampoco. Y por favor, si creen que la tomé, pues no. No se Sí, tomé. yo también. Porque sí dije cosas como que tomé una postura, pero por favor no. Mente abierta. Sí, Estamos en criminalmente. Guau, está súper... Está denso. Pues ¿Y está sabes denso. qué? Me acordé de algo. Ajá. Porque una vez me habló Eric. Me habló de una película. Y me dijo, está basado en la historia de bla, 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 bla. Y me dijo, ¿no lo conoces? Y le dije, no. Y es esta película. Bueno, le pusieron en español Pesadilla en el Infierno. Y en inglés se llama Incident in a Ghostland. Ah, ok. Creo que la he visto. Creo que sí la he visto. Yo no. Está inspirada. No es la historia de Micael. Anatoly Mosvin. Anatoly. No es la historia, está inspirada. Ok. Pero yo creo que todos y todas, conforme ibas contando la historia, al momento, si no la conocías, pues, Ujú. al momento de ver la fotografía, así de, alguien tendría que hacer una película de eso. Sí. ¿Cierto? Claro. Es que Una- tiene muchos elementos. Y aparte que pone un tema sobre la mesa, ¿no? O sea, es un... ¿Qué onda con este crimen? Porque pues sí es un crimen, pero... Ay, no. Y luego el tema ocultista, que el señor pues era ocultista. A lo mejor por el tiempo no hubo chance, pues, pero sí, el señor sí tenía sus creencias. Sí creía pues en la vida después de la muerte, en la preservación de los cuerpos. Porque la forma en las que las momificaba era con el objetivo de que en algún momento ellas volvieran a tener vida y pudiera ser un cuerpo funcional. Entonces, wow. Es más, yo voy a poner algo sobre la mesa. ¿No debiera ser tratado entonces de la misma manera el hecho de que en algunas religiones, en la India, en África y en todo el mundo, hablando, por ejemplo, de otra religión, santería en su versión del palo mayombe, Ujú, pues te dan a un muerto. Literal. ujú. Literal. Se profana una tumba y te dan un muerto. Hay lugares, no recuerdo en dónde, pero que se celebra como el Día de los Muertos, ¿no? No es el Día de los Muertos tal cual, pero Por ejemplo. sacan a la abuelita y se toman fotos con ella y la van paseando. La limpian, le cambian Esas la fotos ropa. antiguas de que se tomaban Las fotos con los antiguas. cadáveres, ¿no? Sí, Ajá, que las haciéndolos fotos... pasar como dormidos. Ujú. Y bien curioso, porque en esos tiempos, pues los obturadores de las cámaras, la velocidad, o sea, siempre salen movidas. Y ahí tú puedes detectar quién es el cadáver, porque está estático. Es Sale estático. perfectamente enfocado. Sí. Y es porque no está ni respirando ni nada. Y está en medio de la foto familiar. Sí. Son impresionantes. A mí lo que me gusta de esas fotografías son donde supuestamente debiera estar el cadáver y la persona, pero aparecen tres. Ah, no, esto no es de podcast para más, esto es criminalmente. Ya se está yendo el Fepo. No, era broma. Se le cruzaron los cables. Sí. Era broma. Güey, me encantó Wow. este caso. Está muy buenísimo. bueno. Está bueno. Sí, muy bueno. está Es de bueno esos para el que- debate. Es de esos que te metes a agujeros de conejo y estás y viendo y Ya no sabes si quieres seguir investigando, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Así, por favor, dime que soy normal. Pues bueno, yo Fepo, te traigo un caso. Bueno, les traigo un caso también a Sergio porque Sí, creo que no lo conozco, ¿eh? creo que no lo conoces. O sea, más o menos lo has escuchado. Pero este es uno de los casos más impresionantes, más, no sé,
creo que más crueles que he escuchado. Ok, uy. Clara Maurova, también conocida como la Madre Caníbal o la Caníbal de Kurim. Bueno, aquí tenemos 3 villanas, básicamente, en esta historia. Primero les voy a mencionar a 2 porque es que no tengo otra palabra de cómo definirlas como villanas, porque realmente no, es una locura. Clara y Caterina, que es su hermana, pues ellas nacieron en Kurim, por allá de los años 1970. ¿Kurim? Kurim. ¿Dónde Ese es en República Checa. Ah, ok. Por eso los nombres, ¿no? Ujú. En aquel entonces era Checoslovaquia, de hecho. Ajá. Bueno, dice que desde muy pequeña, tanto Clara como Caterina presentaban síntomas psicológicos bastante peculiares. Ellas tenían, se dice que probablemente padecían de esquizofrenia. Ajá. Pero tenían como cierto acercamiento con los temas religiosos. Tenían una obsesión con los temas religiosos. Ellas creían que era de hecho, Clara decía que ella era la Juana del Arco de la nueva era. Ok. ¿La resurrección, básicamente? Digamos que no lo decía como una resurrección, pero lo decía como que era una aproximación, Juana del ¿no? Arco. Ajá. Ajá. Ellas creían que al igual que Juana, sus visiones les iban a dar las respuestas para hacer un cambio en el mundo. Estaban obsesionadas con eso. Ellas creían que al acercarse de manera divina a los temas de la vida, la realidad, de cómo la misión en el mundo, iban a encontrar respuestas. Caterina, al igual que ella, pues desde muy pequeña empezó a tener como pues estos síntomas también de visiones. Ellas veían ángeles, veían cosas así súper locas, que entre ellas dos se alimentaban de eso. De hecho, Caterina influenció muchísimo a Clara, que Clara pues es justo, Clara es la protagonista de la historia, porque ahí les voy a contar que ella es la persona que tuvo 2 hijos. Desde muy pequeña salió de su casa. De hecho, ella siendo menor, salió muy joven de su casa y conoció un hombre mayor. Un hombre con el que empezó a tener encuentros sexuales bastante fuertes. De hecho, en cuestión de descripción, pues casi o prácticamente una sexualidad sadomasoquista. Ah, ok. Y a raíz de estas... Pero era muy pequeña. pues tenía alrededor de 15, 16 años. Sí, está chica. Y el hombre sí tenía más de 30. Entonces, Wow. ya empiezan a pasar estos encuentros. Ella también, obviamente, no estaba como muy bien de su mente. Tenía, como les digo, alucinaciones, acercamientos con los temas religiosos. Y bueno, en estos encuentros sexuales tan agresivos y tan fuertes, Ajá. donde incluso ella terminaba moretones en su cuerpo. O sea, sí, en serio, así fuerte. Era fuerte. Ok. Pues se embaraza en 2 ocasiones y tiene a 2 hijos. Jacob y Andre, que, bueno, ellos también son parte de esta historia y son, pues digamos que las víctimas de esta historia. En esos tiempos ellos tenían una, digamos que una familia funcional, entre comillas. El padre realmente no era un mal sujeto. En realidad decían, al contrario de lo que a lo mejor ustedes creían, él no era el que incitaba ese tipo de sexo. Ella era la que gustaba ese tipo de cosas. De hecho, decía que era una mujer muy violenta, que constantemente lo golpeaba, constantemente lo insultaba, pero era una buena madre. Ok. Entonces el hombre, pues, se harta también un poco de esto, al igual que sus visiones y de su padecimiento psicológico de todo este tema religioso, y decide dejarla. Ella se siente abandonada, se siente dejada por el que consideraba el amor de su vida, y decide volver a hablar con su hermana, Caterina. Intentó ser madre soltera con ellos, pero la verdad es que prefirió hablarle a su hermana para que pudiera ayudarla. Entonces se mudan juntas y empiezan a vivir ellas dos con los 2 niños. No, hasta ese momento ella era una buena madre, seguía todo normal. Ellas tenían, pues obviamente,
este tema religioso súper marcado en su hogar. Todo era súper religión, que eran personas, las dos querían hacer algo importante en el mundo, querían cambiar la humanidad según ellas. Delirios ahí. Pero bueno, poco después conocen en la universidad al siguiente personaje, que digamos que este es el personaje que más destruye el tema familiar entre ellas y entre los niños, que es Bárbara Skorlova. Bárbara es una mujer que aparentaba ser pequeña, aparentaba ser una niña, pero era una mujer mayor. De hecho, hasta ese momento no se conoce bien qué edad tenía, porque ella tenía un padecimiento que se llama perdón, no recuerdo bien el nombre, cómo se llama. Es como hipopituarismo, creo que es una condición que básicamente afecta la glándula de la hipófisis y hace que no pueda crecer. O sea, estás envejeciendo, pero externamente pareciera que eres un niño. Exacto. Como Margarito. No, porque esa es otra condición. Pero creo que es más bien como la historia de la niña esta que está basada De la huérfana. Ajá, de la huérfana. De hecho, un gran spoiler de esa historia, pero no tan spoiler porque en realidad no es exactamente la historia. Es que esta persona fue la que inspiró a la historia de la huérfana. Ah, ¿Bárbara? Bárbara. Ah, ok. Yo pensé que era otra persona. No. Qué interesante, ok. Sí. Bueno, a ella la conocen en la universidad. Ajá. Y pues muy rápidamente se empieza a integrar con ellas, empieza a tener ideas en común con ellas, y a la vez, aunque parecía una niña, aunque parecía inocente, tenía una inteligencia superior, por mucho, a la de ellas. Ok. Dicen que en ese momento ya parecía como de 13, 14 años, ¿no? Pero bueno, ellas sí sabían que tenía más edad, de hecho pues la conocen en la universidad. Y en poco tiempo se empiezan a encariñar con ella y empiezan a integrarla con su familia. Prácticamente la sienten como que la están adoptando. Porque les cuenta una historia de que ella sufrió mucho con sus padres adoptivos y que tuvo una vida bien difícil y que todo el mundo la rechaza y que, bueno, un montón de cosas que la verdad es que la mayoría fueron mentira. Entonces, bueno, Bárbara ya se mete muchísimo en la mente tanto de Clara como de Caterina, al grado que empieza a manipularlas sin que se den cuenta. Empieza a meterles ideas, empieza a decirles que ella está metida en el tema religioso, que conoce a profundidad como que los objetivos que ellas tienen que lograr en la vida. Y básicamente les da por donde ellas querían entrar. Y además que ella también tenía ciertos padecimientos que pueden ser muy, muy similares a los que tenían ellas. Pero ella era más consciente de lo que estaba haciendo. Se decía que ella también tenía esquizofrenia. Se decía que ella tenía neurosis. Era una persona muy errática, pero no lo hacía notar. Yo diría que incluso podría ser como una sociopatía lo que tenía. Porque sabía cómo comportarse, dónde comportarse. Y lo hacía perfectamente. Entraba a la mente de las personas, los convencía. Y cuando necesitaba ser una niña, lo era. Y cuando necesitaba ser una adulta, lo era también. Y con ellas, para convencerlas y hacerlas como más dóciles, porque sabía que igual eran dos mujeres pues que tenían sus pensamientos muy arraigados, pues decidió actuar como una niña inofensiva, aunque ellas supieran que no era una niña. Qué locura, güey. Qué loco, es lo que estaba viendo. Que se creyeron el juego, ¿no? Ajá, pero te conozco como un adulto y después estamos centrados en el juego de... Ajá. Que no lo eres, o sea, Sí. me estás controlando, pero yo sé que me estás controlando. Sí. Y lo permito, en mi locura, Qué ¿no? locura, güey. Básicamente es parte de lo que ella hacía y lo hizo por mucho tiempo antes de conocerlas, pero ahorita les voy a platicar de eso. Bueno, en sí, ella era una persona que tenía muchos secretos. Bárbara, de hecho, no se conoce mucho de su historia, no se sabe a ciencia cierta exactamente dónde nació, exactamente quiénes fueron sus padres reales, cuál es su nombre real. No se sabe mucho, la verdad. Pero bueno, durante días conversó con ellas, pues ya las tenía muy conmovidas y todo. Y pues ya estaba viviendo en sus casas, ¿no?
Se dice que en ese tiempo ya tenía 32 años. Ahí va- Esa gente siempre logra lo que quiere, ¿no? O sea, wow. Y de hecho, estaría bien si pueden mostrar aquí unas imágenes de varias facetas que ella tuvo, diversos looks, diversas formas en las que ella se presentaba con diversas personas y podrán ver cómo cambia. O sea, si quería que la vieran como una mujer adulta o joven, se vestía y se peinaba de una forma, ¿no? Ajá, Y si quería que pensaran que era una niña, se vestía y se peinaba de otra forma, supongo. sí. Y eso era lo sorprendente porque la gente le creía. O sea, realmente la mujer parecía una niña. Pues, Qué normalidad, o sea, lo que es la normalidad de uno, pues. Que a pesar de que parece una niña y que tú sabes, bueno, más bien, o sea, que tú sabes que no es una niña, que es una señora y la ves como niña, la tratas como niña, ¿no? Porque tus ojos, Ajá. tu normalidad. No, y además el comportamiento de ella también era de una niña. está Cuando- raro. Wow. Les voy a decir la condición porque creo que no quiero quedarles mal, aparte lo dije súper mal ahorita. Y es hipopituitarismo. Ajá. No, pues sí está bien Sí, difícil. está difícil. Pero bueno, ¿Hipopituitarismo? ¿No lo dije mal? ¿Sí? hipopituitarismo. Pituitarismo. Ajá. Ni lo voy a intentar yo. No, es como Ahorita trabalenguas. ¿Te puedo hacer una pausa? ¿Sí? Hay una historia así como... Perdón, nada más quiero hacer un paréntesis porque es cierto, es bien raro esto. Porque uno, digamos que acepta la información, sobre todo de lo que está viendo, escuchando, etcétera, aunque te digan no es así, Ajá. como que tu mente se protege Sí. ante lo que se supone que es la realidad. ¿Te acuerdas que te estaba contando esta persona lo de los coches? Ajá, sí. Ok, yo a esa persona es una persona que, voy a decir hasta donde vive ahí en Mérida, yo le presenté a su esposa. O sea, la que es ahora su esposa, yo se la presenté. Tenía una amiga, íbamos a salir y me dijo, ¿puede ir mi amiga con nosotros? Hace muchísimo tiempo. Y yo le dije, sí. Pasamos a su casa y de repente yo veo salir una niña. Sale así y se sube al coche y todos, menos obviamente mi amiga, nos quedamos así como en silencio. Yo se los juro que creí que era como la hermanita chiquita Ujú. que venía a decirnos, pues no va a poder salir mi hermana. Y se subió y dijo, ¿qué onda? Y todos así de, ah, sí, hola, así. ¿Qué pasó? Y yo así de, ¿y tú quién eres? Me dijo, ¿cómo? Yo soy tal persona, ¿no? Y le dije, no, porque no eres mayor de edad. Y me dijo, soy mayor de edad. Y yo dije, ¿puedo ver tu credencial de lector? Y o sea, nos enseña la credencial, porque no crean que tenía 18 años, o sea, Tenía muchos más. 21, 22, o sea, pero Ah, ok. no estaba recién cumplida 18 años. Y yo me quedé así, dije, órale, ¿no? Nos fuimos a un bar y el de la entrada fue así como de voltear a ver la credencial, voltear a ver a ella, voltear a ver la credencial. Sí, pues o sea, sí. como, qué raro, pero resulta que es una persona impresionantemente buena onda. Entonces, yo dejé de salir con la chica que me la presentó Ajá. y me hice amigo de ella. No salí con ella, me hice amigo de ella. Ajá. Nos hicimos super cuates, salíamos y a mí me daba mucha risa la interacción que tenía la gente con ella al verla tomar una cerveza, por ejemplo. Ajá. Ah, eso es rarísimo. Es que era como una niña. Con el tiempo, conoce a este cuate, se casa con él, bla, 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 bla. Ajá. Pasan los años, tienen hijos, se van a Europa y los iba a detener la policía. Porque la gente en un autobús de tours... Después de muchos años. Sí, es O que sea- ella tú la ves ahora y sigue siendo... O sea, ahora parece una adolescente. Entonces estaba con su esposo y pues él la abrazaba, le daba besos y la gente de repente empezó como a decir algo está muy mal aquí. Algo está muy mal aquí. Y entonces ya era el punto de que, o sea, así de ya lo iban a detener y etcétera. Y se dio cuenta. Y dijo, no, es mi esposa. Y la gente así como que, ¿qué? Eso lo hace peor, tonto. No, Y sí. no, así de, por favor, muéstrales tu identificación. Pues soy una señora, ¿ya sabes? Y todo así de, ¡ah! Así de, oh, Dios mío, así de, no manches. Debe Pero ser la- incómodo. Debe ser súper incómodo, pero la manera en la que uno nota las cosas, Ajá. y aquí en este caso, en lugar de, pues digamos,
de repente incomodar a las personas, lo utilizaba a su favor. Sí. 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 Y todos iban a caer. Todos iban a caer. O sea, qué impresionante. Es que tu amiga probablemente, si hubiera tenido esta malicia, también no hubiera podido hacer. Estaba pensando que hasta cierto punto puede ser un superpoder. Claro. No, Pa- sí. Sí, para, lo es. para subirte a A montaña. a la montaña rusa, pero para los niños, ¿no? La Catarina voladora. Es que realmente ella se Súper hacía se me uso de antoja, eso. Fepo, meterme Hacía- a- Súper ratón. Hacía uso de eso para obtener beneficios Claro, de un infante. claro. De hecho, pues ella era una criminal, o sea, estafaba gente, hacía muchas cosas súper malas y se mudaba y cambiaba de identidad constantemente. A ver. Pero en esta versión, en esta parte de la historia, ella lo que decidió hacer es contar como que esa versión de su vida en la que ella sí tuvo unos padres que, bueno, que pasó de hogar a hogar y que la maltrataron varias veces. O sea, la dejaron huérfana y dijo, no, pues me abandonaron y luego me pasé a una casa hogar y en este lugar me maltrataban mucho y no sé qué. Y esa fue la historia que les vendí a ellas. O sea, como que pasó de familias en familias, siendo huérfana, y la Ujú. maltrataban. Así Y es. luego la iban a dejar otra vez en una casa hogar y así. Sí. Y Chales. realmente no existe, como te digo, no existe un registro muy claro de su historia. Porque la mujer cambió tantas veces de identidad que perdió la identidad que tenía. Ujú. Ay, Entonces güey. es de verdad un enigma su identidad. De verdad no sabemos. Bueno, lo que se sabe es este nombre, ¿no? Bárbara Skorlova. Ajá. Y pues básicamente que en este tiempo tenía 32 años, pero de su infancia tenemos prácticamente nulo conocimiento. ¿Esto en qué año pasa? Perdón. Bueno, ya cuando ella está ahí, pasa en el 2006, cuando ella está con ellas. Ok. Entonces realmente estamos hablando de que no fue hace tanto tiempo. Pero bueno, lo que pasa, ya que está introducida con ellas, ya que le tienen la confianza, que la ven como una niña buena que está con Ajá. ellas, porque así la ven, pues ellas también, acuérdense que aunque lo supieran, ellas también tenían como ciertos problemas psicológicos que hacían que a lo mejor en algún momento pensaran que era hasta una hija de ellas, ¿no? Bueno, la pequeña les empieza a decir que ella es parte de una agrupación religiosa llamada el Movimiento Grial. ¿Grial? El Movimiento Grial en realidad se trata de una secta. Ajá. Una secta que supuestamente para Bárbara, ella pertenecía como... Bueno, esta está distribuida en todo el mundo, ¿eh? De hecho, hay una página de internet que pueden buscar ustedes, el Movimiento Grial. No, la Si busquen. se quieren meter, no sé. No quieren. Y bueno, dice, mira, les voy a leer un poquito, una partecita de lo que dice la página de internet. Y dice, el Movimiento Grial es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra En la Luz de la Verdad, mensaje grial del Ab-Ru-Shin, donde se ofrece vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo. Y bueno, hace cuestionamientos como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, si te fijas, para lo que ellas estaban buscando, esto cuadraba perfectamente. Mm. Bárbara no solo se vendía a sí misma como parte del movimiento grial, sino que hablaba de alguien llamado el Doctor, que era la persona que le mandaba estos mensajes y le decía qué tenía que hacer. Perdón. ¿Pero como si fuera una entidad o como si fuera una persona real? Una persona real. Ok. Una persona real que ellas iban a ganar el privilegio de conocer en el momento en el que él lo decidiera, ¿no? Oh. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya tenemos a ambas totalmente cautivadas por las ideologías y todas las cosas que ella les vendía. Es más, ni siquiera les podría decir a ciencia cierta si lo que ella les decía era parte del movimiento grial o solamente utilizaba el nombre como para manipularlas. Claro. Porque de verdad era una persona sumamente mentirosa, patológica. O sea, De hecho, me acabo de dar cuenta de una cosa que es súper impresionante. Digo, no sé si más adelante en la historia sí existía el doc o no, ujú. el doctor. Pero es una gran manera de manipular a las personas, ¿eh? O sea, hablar de alguien más. Es una deslindación de responsabilidades. Creo que hay un psicólogo que lo dice como el dilema de Lucifer, de hecho. Es que, por ejemplo, eso o hacía el expresidente Trump cuando estaba en campaña. Decía, me habló un amigo y me dijo, Donald, eres un gran estratega, bla, bla. Eso decía en entrevistas, pero ¿de qué amigo hablas, güey?
¿Me No entiendes? importa, no importa. Ajá, no importa. Ujú. Pero es como la validación de otra persona. Sí. Eso es la validación de otra persona. Y en este caso es así de cuando él quiera, o sea, como si fuera algo súper especial conocerlo, pero conmigo se habla. Ajá. ¿Te validas? Potente. Wow. No, y la verdad es que yo creo que era muy consciente de lo que estaba haciendo. Claro. Súper, súper consciente. Pero bueno, básicamente estas 3 mujeres pertenecían a este grupo y sin saberlo a conciencia estaban pues ya como que profesando ciertas ideologías que ya iban a incitarlas a un ciclo de violencia, de promiscuidad, e incluso se dice que en este grupo también había incesto, incluso canibalismo. Pero ahorita vamos más adelante. Bueno, al poco tiempo, Bárbara empieza a sentir que está siendo un poco desplazada por 2 personitas. Los hijos. 2 personitas que ella consideraba un obstáculo para lograr tener en su totalidad a estas 2 mujeres, ¿no? El control de ellas. El control de ellas. Ajá. Porque existía este amor de la madre, ¿no? Claro. De Clara hacia sus hijos. En ese entonces, Henry tenía 8 años y Jacob tenía 10. Así que comenzó a manipular lentamente a Clara y a Caterina también, porque era su tía, de que estos niños tenían algo muy malo en sí. Como Clara tenía cierto odio por su expareja con la que ella se había sentido abandonada, una de las cosas que más le dolieron fue que Bárbara les dijo: me recuerda mucho a él. Sus ojos son idénticos a los de él. Esas fotos que me has enseñado es igual. Y desde ese momento las cosas cambiaron. Empezaron los insultos, empezaron los golpes, empezó la violencia. Y los maltratos fueron escalando cada vez más y más y más, haciéndola sentir como que estos niños eran culpables de todo lo que ella había sufrido con su esposo y todo lo que estaba sufriendo y todo lo que ella estaba estancada de no lograr esta iluminación que estaba buscando, y Caterina tampoco, por culpa de los niños. De un día al otro, así como ya las tenía bien manipuladas, les surgió la grandiosa idea a Bárbara de llevar un plan maestro, un plan que iba a llevar al límite este caso, que fue construir una jaula de tamaño humana. Hablan con un herrero del pueblo. El herrero, sin preguntar mucho, construye la jaula y la llevan hacia el sótano donde ellas vivían. Y en este sótano meten a los niños y los meten en una jaula. Y aquí es cuando empieza la parte fea. Los niños empezaron, primero los desnudaron. Aquí pues los desnudan, los golpean, prácticamente los desmayan para meterlos a la jaula. Durante todas estas intervenciones que empezaron a torturarlos básicamente, Bárbara decía que las órdenes venían directamente del doctor y que si ellas querían conocerlo tenían que llevar estas instrucciones al punto en el que él quería que lo hicieran, ¿no? Puras mentiras, ¿no? Exacto. Bueno, las torturas iban desde quemarles cigarrillos, pellizcarlos, azotarlos con palos de madera, los ataban, los amordazaban. Todo este tiempo, todo esto que les estoy contando, todo el tiempo desnudos, entre sus propias heces, entre su propia orina, totalmente torturados. ¿Cuántos años tenían los niños? 8 y 10. Ella 8, el 10. ¿Sí, verdad? Sí. Verde. Ay, güey. Bueno, cuando llegaron, dicen que en algún punto de estas torturas y todo, Bárbara se encargó de hablar con más personas del movimiento Grial para que fueran a visitarlos. Y ellos también, pues, ir con los niños, reírse de ellos, golpearlos, abusar sexualmente. ¿Y fueron? Sí,
en el sótano. Se juntaban como si fuera de manera ritualística, pero sin oraciones, sin nada de este tipo, sino solamente la diversión de hacer esto. Entonces, bueno, esto pasan días y días y días, los niños se empiezan a desnutrir, se desmayan en algunos días de tanto sufrimiento que pasan, de tanto dolor que pasan. Hasta que en uno de tantos días, a Bárbara se le ocurre la idea de alguna manera purificarse. Y para ello necesitaban algo. Agarra un cuchillo, agarra el brazo de uno de los niños y le corta un pedazo. Saca este pedazo, lo parte en 3, le da uno a Clara, le da uno a Caterina y ella agarra otro y se lo mete a la boca. Y las 3 empiezan a masticarlos. Y a la vez que los mastican se empiezan a reír de los niños. Y creo que hay que estar muy conscientes que son los hijos de Clara. Sí. Imagínense esta escena con sus madres. Es bizarro. O sea, Su madre, su tía y esta mujer. Y esto, bueno, no se queda ahí. Empezaron a hacerlo de manera parcial, mensualmente. Una vez al mes, ellas bajaban, arrancaban un pedazo, se lo comían y se reían de ellos. Y esto empezó a ser cada vez más profundo. La cantidad de carne que extraían de ellos cada vez era más y más y más. Hasta el punto que incluso se les llegaban a ver los huesos. Los niños se desmayaban, pero seguían vivos todo el tiempo. Bueno, vamos a la última parte de la historia en la que ya están un poco, digamos que Bárbara ya empieza a tomar ciertas precauciones porque empieza a sospechar que en algún punto eso se puede salir de control. Ella es muy inteligente, entonces pensó en eso. Las otras mujeres pues simplemente estaban en este círculo de locura y no pensaban en nada. Bueno, compran unas cámaras, una cámara de seguridad que coloca en el sótano. Estas cámaras que tenían monitor. Cámaras que funcionan por señal directamente. No, en ese tiempo no, bueno, por lo menos así como que comúnmente no había cámaras que funcionaran con internet. Entonces agarraron esta señal de monitor y así decidieron monitorear a los niños para que no se escaparan, para que, bueno, también incluso para verlos, porque disfrutaban de verlos así. Y en un día de tantos, por fin, un vecino de esa misma vecindad donde ellas vivían, compra una cámara para monitorear a su bebé. Y para su sorpresa, un día su monitor agarra señal de otro lugar. No, güey. Y no entendía qué era lo que estaba viendo. Y hay imágenes, pero la verdad es que no sé si se pueden poner, de los monitores de esta persona, donde se ven a los niños en las jaulas, directamente apuntados. Y es ahí cuando se da cuenta que eso está pasando cerca de donde está. Llama a la policía y rápidamente llegan. Incluso, bueno, ellas 3 escuchan que la policía estaba afuera. Sabían que de alguna manera que ya las habían descubierto. Bárbara se da cuenta mucho más rápido que Clara y que Caterina, porque ya era una prófuga de la justicia. Ya sabía cómo se manejaba esto. Y lo que hace a continuación es ponerse un vestido, agarrar un oso de peluche, peinarse como niña, irse al sótano y esperar a los policías. Cuando llegan por Clara y por Caterina y las arrestan, van para abajo, ven a los niños, ven a Bárbara luciendo como una niña, pidiendo auxilio, diciendo que había sido secuestrada. La llevan con ellos para protegerla. Y los niños en huesos, desangrados entre sus heces, terminan en un hospital. Afortunadamente ninguno de los dos muere. Habría sido lo mejor, la verdad.
¿Cómo vives con eso, güey? Sí. No manches. Y bueno, nuevamente, Bárbara aprovecha estos pequeños minutos que tiene de ventaja para escaparse nuevamente. Y logra hacerlo. Entonces empieza una orden de aprehensión para esta persona. Y al final sí la logran capturar. Ya para ese momento, cuando la capturan, ya tenía otra identidad. Se estaba haciendo pasar por un niño. Pero sí la logran capturar. Yéndome directamente a lo que pasa después de todo esto. De las múltiples identidades de Bárbara. La sentencia fue prácticamente ridícula para todas estas mujeres. No manches. Ya llegó la parte. Ahora sí la parte dura, ¿no? Chispas. A ver, perdón, voy a mover esto tantito. Ahí está, gracias. Bueno, las condenas iban desde... Bueno, para Clara... Clara es la mamá. Clara es la mamá. Ajá, Clara es la mamá. Para Clara fueron solamente 10 años de cárcel. ¿Qué? Para Caterina fueron 9 años. Y para Bárbara Skorlova y otros miembros más de la secta fueron condenados a solo 5 años de prisión. No. Yo quiero esos abogados, güey. Wow. Bárbara en el 2011 solicitó la libertad condicional que le fue concedida No. el 11 de febrero del 2012. Desde aquel momento, su paradero es desconocido. Por No. supuesto, güey. Entonces, si algún Sí. día se encuentran a una niña con una inteligencia extraña, más de lo común, están por allá en esos países, ¿no? En República Checa, en Rusia, Inglaterra, pues tengan cuidado, porque no sabemos dónde está todavía. Solo como contraste minor. Ajá. Anatoly, 15 años. Y a ella 5. 5. ¿Cómo ves? Súper mal. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que ella, según tengo entendido, se consideró como cómplice de esto. Pero no como Ay. la... Pero, Pues pero- sí, claro, lo güey, sabemos. pero... a lo ver, sabemos. exacto, pero cómplice de qué? Porque tampoco fallecieron los niños. Exacto. En el otro caso ya estaban muertos. Pero no inventes. No es lo mismo. O sea, es como... O sea, vas a torturar o profanar un cuerpo muerto o niños vivos. O sea, está... Es como que, ¿qué prefieres? Y los mismos países, ¿eh? Sí. O sea, Y los mismos países. Por ahí andamos. A mí lo que me sorprende es que o sea, incluso cómo tan fácilmente ella podía agarrar identidades y crearse una historia y literalmente ser adoptada en una casa hogar y después ser adoptada por padres de familia. Porque, que esa es la cosa que está bien rara, justo en el capítulo pasado platicábamos eso, que antes de, digamos, que cometiera los crímenes un niño, un preadolescente, pues no hay mucha información. Solo se sabe que a los 2 años la adoptaron, pero ¿qué ocurre entre esos 2 años y 15? ¿Qué pasa antes de esos 2 años? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran los padres? No hay información porque la sociedad está construida de tal manera que a partir de que tienes la mayoría de edad en tu país es cuando todo lo que haces está como perfectamente documentado. Pero ¿cómo documentas lo que hace un niño o una niña Ajá. cuando ni siquiera tiene documentos? O cuando, Más allá de su acta de nacimiento, pues. o cuando realmente las cosas que puede llegar a hacer, pues tampoco son Ajá. tantas, pues. No puedes Ajá. trabajar, no puedes esto, no puedes tener Exacto. data, o sea... Y si se cambia de identidad, ¿cómo sabría si eso no es? Ujú, ujú. ¿Cierto? Si no, pues no hay un documento que lo sustente. Sí. Ese es el problema. No está Y quiche. también, bueno, también es como los policías iban a saber que ella iba a escapar o que iba a hacer todo claro. esto y pensando que era una niña. No, claro, aquí sí no es culpa de los policías. Sí. Y bueno, básicamente en ese tiempo, o sea, ella, por ejemplo, cuando se va de ese lugar, cuando se hace pasar por este niño, creo que se llama Adam en esa versión, cambia su personalidad a ser un niño súper dotado, súper bien portado,
todo porque sabía que estaban ahí buscándola. Y obviamente en algún punto los maestros se dan cuenta y está algo raro empiezan a investigar un poco. Y es cuando se dan cuenta que en realidad no se trataba de una niña. Y ya es cuando la llevan al juicio, ¿no? Güey, ¿te imaginas lo difícil Pero ya que debe ser vivir? Desde ahí no contaría más o sea, que es más delito el hecho que te fuiste prófugo. Sí, Sí, según yo tiene claro. sus aristas ese tema, ¿eh? Wow. Pero pues al final esto fue lo que pasó. Y sí, la verdad es que intenté buscar más información en relación a Bárbara. Y no hay información. O sea, no existe un paradero, no existen fotografías posteriores a esto. De verdad es muy raro. Pero fíjate cómo en estos dos casos está la cuestión de que se supone que la justicia debiera ser ciega, pero quienes imparten la justicia, pues no son ciegos o no son ciegas. Entonces, en ese caso, donde se están profanando los cuerpos, pues ves a un hombre mayor, viendo la foto así con su barbita, un poquito rellenito, que dice estas cosas, que sientes inmediatamente una repulsión hacia la persona y entonces lo juzgan como severamente. Y en este caso, aunque sabes que es un adulto, como lo que contábamos, aunque lo sabes, dudas de tu pensamiento, de lo que está interactuando contigo en la realidad, porque al final estás viendo una niña. Ve lo que está haciendo, ve lo que hizo. Y que te diga, oye, cuando ya se dio a la fuga anteriormente, cuando ni siquiera, o sea, es una persona que ha cambiado de identidad a conveniencia para cometer crímenes, todo esto que estaba ocurriendo, el sectarismo, la tortura, bla, 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 y de repente dice, ¿me pueden dar libertad condicional? Ajá. Sí. Sí. ¿Qué? No tiene sentido. Yo nomás, lo que les quería decir, porque luego se van a quedar con la duda las personas. A ver. ¿Qué pasó con el doctor? Ajá. Absolutamente nada. No hay un registro de alguien así en esta secta. De las personas, por lo menos, que interrogaron. No encontraron evidencia alguna que hubiera alguien más. Más arriba. Perfectamente pudo haber sido un invento de Bárbara, güey. O una persona sumamente ¿Oh, sí? inteligente, ¿eh? Un criminal en potencia. Pero yo creo que evidentemente sí era... Pues ella estaba utilizando... Era un alter ego de ella, esa persona. Sí. A lo mejor, sí. Otra personalidad. ¡Wow! Pues qué tal los casitos, ¿eh? ¡Wow! No, estos están... Y ambos inspiran películas. Sí. Ambos. Sí, Sí, están, sí. están- Pues la huérfana está inspirada por Bárbara. En sí, el caso de la madre caníbal, pues por titulares amarillistas se le llamó hacia el caso, pero en realidad la autora intelectual de todo esto es Bárbara. Sí, Bárbara. Sí. Fíjate que hace poco realmente... Es que no recuerdo, igual tengo mala memoria en esto. Hice una investigación de una noticia que me pareció súper espectacular, porque aparte no tenía una resolución final. Si no mal recuerdo, ocurre en Argentina, donde una familia recientemente, porque hasta hay videos de esto, adoptan a una niña. Una niña que se veía ya como de 10 años, que supuestamente estaba enferma y bla, bla, bla. Pero la adoptan. Y la cuestión que estaba así como que era la noticia es que la mamá la encerró en una casa, o sea, en la casa donde vivían, la encerró, o sea, cerró con llave, pero pues te puede salir por la ventana. Pero bueno, la encerra y se lleva a su otra familia, o sea, a otros niños que tenía, otras niñas así, y abandonan a esta niña en esa casa. Y la niña, 2 meses después, los vecinos hablan a la policía porque está pidiendo ayuda y que le den de comer, le habían estado pasando comida por las ventanas, etcétera, etcétera. Cuando detienen obviamente a la mamá, dice que lo que pasa es que no es una niña, es un adulto que se está haciendo pasar por un niño, tal cual, que tiene una enfermedad, o sea, como Bárbara, y que esa niña, adulto, estaba intentando asesinarlos. Y ya había intentado buscar ayuda, bla, 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 bla. Y nadie les hacía caso porque lo que ven es una niña. Y en su desesperación, no la abandonaron. Huyeron de ella.
Qué loco, ¿no? O sea que hay otros casos por ahí. Sí, Sí, claro. hay casos. Sí, Bueno. sí. Pero es que ves el video y es como una niña rellenita muy alta. Pero, porque hay entrevistas con ella. ¿Es una niña o no es una niña? ¿Quién está mintiendo? Ay. Pues debería haber documentación, ¿no? Me imagino. Pero no hay, Pero si porque no es una hay, niña o no es una niña. ¿qué tal? Ahora sí, qué cierre, ¿eh? Me recontravolaron la cabeza. Ay, Me recontravolaron la cabeza. Qué bueno que te gustaron. qué chingón, sí. Sí, no fueron Los pensamos grandes bastante. historias. ¿Sí? Pensamos bastante en las historias. así Pensamos mucho en tus gustos. O sea, no que te guste, pues, comer mamás. y así. Cadáveres, que no Sí. manches. Las cosas que te asustan más bien, ¿no? No, pues algo que sabíamos que ibas a poder interesarte y... Sí, te vuela la cabeza. Ujú. que sí, la mente humana es Es muy interesante. muy Increíble. interesante. Wow, wow. No, de verdad está fuerte, está potente, está muy interesante. Pero, pues vamos a tener que repetir en algún otro momento. Así es. Va a ser porque ya justamente nos estamos básicamente despidiendo de Hermosillo. Les Sí. agradezco muchísimo, muchísimo No, gracias a por ti, Fepo. todo lo que han hecho por mí y por el podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Espero que a la gente, así como a mí, les encante este y los demás capítulos. Ha sido Esperemos que sí. una experiencia súper chida. Sí, la Súper verdad que chida. sí. De La verdad, verdad que muchas sí. gracias. No, gracias a ti también. No, y gracias a ti. Ha sido muy padre tenerte por acá. Y pues ya sabes, siempre aquí es tu casa. Y pues esperamos tenerte pronto de vuelta. Gracias, gracias, gracias. Y ya saben que ya tienen su casa y ya, Y bueno. nuestra hamaca y todo. Todo. Nos echamos la vuelta para allá Sí, también. ya. Honestamente no tengo hamacas. Ni dónde poner hamacas en la casa. Pero ahí Ok. vemos Ahí qué ve- hacemos. Ahí Improvisamos vemos, una. ahí vemos, ¿no? A ver cuándo podemos dar la vuelta por allá. Sí, y grabamos otros episodios y todo. Es tan increíble. Oigan, por favor, antes de que nos vayamos al Meet aquí en Hermosillo, por favor, podrían repetir las redes sociales y Eso las es para que la plataformas. gente de Hermosillo se dé cuenta de por qué llegamos tarde al Meet de Hermosillo. Pero bueno, nos pueden seguir en todas las plataformas, principalmente como les dije al principio en YouTube. Por favor, vayan aquí a suscribirse al canal. Es donde subimos ahí los podcasts y todo esto. Videos especiales también a veces, no todo es podcast. Pero también nos pueden seguir en Spotify, en todas las plataformas como Emisiones Podcast. Y pues nada, muchas gracias. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y Fepo de nuevo, muchas gracias. güey, No, hombre, por gracias. venir para acá a nuestra casa, a nuestro estudio. Prácticamente lo vas a dejar temblando. Pero nada, muchas gracias. Esperemos que te la hayas pasado Qué muy bueno que bien. cerramos Nos la nosotros. pasamos muy bien. Sí, Y sí, 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 sí. No, estuvo súper bien. La verdad ha sido pues una experiencia súper mega grata. Se los agradezco muchísimo. Y yo sé que a la gente pues le va a encantar todo lo que estuvimos haciendo aquí, trabajando y divirtiéndonos. Así que muchas gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Yo les recuerdo que existe un correo que es criminalmente@podcastparanormal para que manden pues algunas sugerencias de qué les gustaría, qué no les gustó, lo que quieran. Ahí está el correo, los leemos, no los escuchamos, los leemos. Muchas gracias, ya he estado viendo que han estado llegando muchos correos. Y nos vemos la próxima semana, gracias, la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao.